Ya habiendo establecido en el artículo anterior un marco de referencia inicial para la filosofía y la moral, en el presente artículo iniciaremos abordando la evolución de las doctrinas éticas. Evolución de las doctrinas éticas. Cirenaicos. Tal como lo señala Sara Amalia Vélez Mejía en su trabajo Análisis de la ética y los valores en el proceso de creación del Servicio Civil de Carrera en la Administración Pública Poblana, los cirenaicos eran hedonistas y creían que el placer era el bien mayor, en tanto en cuanto no dominara la vida de uno, que ningún tipo de placer es superior a otro y por ello que solo es mesurable en grado y duración. La escuela cirenaica se desarrolló durante el siglo IV a.C. Fue fundada por Aristipo de Cirene, quien vivió del 435 al 366 a.C. Aunque la sistematización de sus afirmaciones se la debemos a su nieto, Aristipo el Joven. Tal como lo señala la Academia de Ciencias Lubenticus en su trabajo Cirenaica, los cirenaicos sostenían que la felicidad es la tranquilidad que se obtiene por el autodominio. Por bien, entendían placer inmediato, y en ese sentido se los consideraba hedonistas. Su hedonismo no parte del deseo de llevar una vida voluptuosa, sino de la indagación en los fundamentos del valor. Influidos por el relativismo de Protágoras, entendían el conocimiento desde una óptica sensista y subjetivista. A las ideas y a los conceptos los tenían por inseguros y dudosos. Por eso no compartían el punto de vista de quienes pretendían fundamentar el valor en meras especulaciones. Por el contrario, encontraban en el placer la garantía del valor. Epicureísmo. En el año 306 a.C., Epicuro, quien vivió del 341 y murió en 270 a.C., fundó una escuela filosófica en Atenas. Como sus seguidores se reunían en el jardín de su casa, fueron conocidos como los filósofos del jardín. Epicuro sostenía que la ciencia natural es importante solo si se puede aplicar en la adopción de decisiones prácticas y para aplacar el temor hacia los dioses y la muerte. Afirmaba que el destino de la existencia es obtener la máxima cantidad de placer, que identificaba con un movimiento de simpatía y con la ausencia de dolor. Tal como lo señala la página psicopedagogia.com en su definición de epicureísmo, la filosofía de Epicuro se basa en 4 principios fundamentales que son remedios, farmacón, para una vida feliz. No hay ningún motivo para temer a los dioses porque no pueden llegar a nosotros de ninguna manera, ni para ayudarnos ni para castigarnos. Por tanto, ni los temores ni las plegarias tienen ninguna utilidad. No hay tampoco motivo para temer a la muerte, porque no es nada para nosotros. Mientras vivimos no está presente, y cuando está presente, nosotros ya no estamos. El dolor y el mal son fáciles de evitar. Ningún sufrimiento dura mucho tiempo, y cuanto más agudo, menos tiempo permanece. El placer y el bien son fáciles de conseguir. Donde hay placer, no hay pesar ni sufrimiento. Hedonismo. El hedonismo tiene sus raíces en las corrientes cirenaicas y epicúreas. La primera, como ya se vio, enseñaba que el placer es el objetivo universal y fundamental del esfuerzo. Placer sensual, gozo, placeres mentales, amor doméstico, amistad y satisfacción moral. En cuanto al segundo, enfatizaba la superioridad de los placeres sociales e intelectuales sobre los de los sentidos. Según James Fox, en su trabajo Hedonismo, hedonismo viene del griego hedoné, que significa placer, y es una corriente que identifica el placer con el bien. Las primeras formas de hedonismo sostenían que el bien era placer y que el dolor era mal. Dentro del primero se encontraba el placer material, o sea, el placer de los sentidos, que se creía indispensable para alcanzar el placer espiritual. El hombre, en su realidad cotidiana, debía pugnar para acercarse al placer y al mismo tiempo alejarse del dolor. Esta doctrina recibió una fuerte crítica calificándola de egoísta e incoherente. Egoísta porque en reiteradas oportunidades, para encontrar el placer individual, era indispensable el provocar en el otro cierto dolor. Incoherente porque en muchas ocasiones el placer puede producir dolores subsiguientes. Como respuesta a estos argumentos,
En contra, los hedonistas levantaron los estandartes de la teoría de los placeres moderados, únicas herramientas que se posibilitan el alejamiento a los dolores, y el de la participación de los placeres, que alentaba los placeres de la comunidad. Escuela jónica. La escuela jónica floreció durante el siglo VI a.C. en las colonias griegas de Jonia, la costa mediterránea de la actual Turquía. Sus principales representantes fueron los filósofos de la escuela de Mileto, como Tales de Mileto, quien vivió del 624 a.C. al 548 a.C., Anaximandro, quien vivió del 610 a.C. al 545 a.C., y Anaxímedes, quien vivió del 588 al 534 a.C., así como Heráclito de Éfeso, quien vivió del 504 al 456 a.C. Tal como lo señala Javier Echegoyen Olleta en su Historia de la Filosofía, volumen 1, Filosofía Griega, su rasgo más común es la visión naturalista de la realidad, reflejado en sus principales puntos de vista, de los cuales son: 1. La realidad es contradictoria. En su seno se dan elementos opuestos. 2. Los elementos opuestos se necesitan unos de otros. 3. La realidad cambia continuamente. 4. El movimiento como rasgo básico de la realidad tiene su origen en el enfrentamiento, oposición o lucha entre los elementos contrarios. Y 5. Existe un orden, armonía o síntesis de contrarios que da lugar a unidades y dinámicas de un orden superior que la de los elementos opuestos. Estoicismo. La escuela estoica nació en Atenas hacia el año 300 a.C. Su nombre lo debe al lugar en el que sus miembros se reunían, la puerta o pórtico, estoa, de columnas decoradas de polígnoto. Su fundador fue Zenón de Sitio, quien vivió del 335 al 264 a.C. El estoicismo fue, además de una escuela, un modo de vivir y de concebir el mundo que proyectó su influencia sobre la cultura griega, la romana y a través del tiempo sobre todo el pensamiento occidental. Según la Academia de Ciencias Luventicus en su trabajo Estoicismo, los estoicos sostenían que en toda proposición pueden distinguirse tres elementos: la palabra o significante, la cosa significada y el significado. Las palabras y las cosas son materiales, el significado por el contrario es inmaterial y actúa como nexo de unión entre los otros dos elementos. La verdad y la falsedad solo pueden atribuirle al significado. Las diversas posibilidades de conexión entre proposiciones constituyen las condiciones formales de la verdad lógica. Panteísmo. El panteísmo es una filosofía griega del siglo I de nuestra era que identifica la naturaleza con Dios. Tal como lo señala Javier Echegoyen Olleta en su Historia de la Filosofía, volumen 1, Filosofía Griega, esta teoría filosófica considera que no cabe establecer una distinción radical entre Dios y la naturaleza. A diferencia del pensamiento cristiano ortodoxo, por ejemplo, el de Santo Tomás, que establece una separación radical entre ambos dominios, los panteístas creerán que la naturaleza misma es una parte o dimensión de Dios. En el mundo griego, estas ideas fueron defendidas particularmente por el estoicismo y su tesis del logos, como impregnando la totalidad de las cosas del mundo, la naturaleza, vestidura viviente de la divinidad. Es un ser animado, racional, divino, bello y perfecto. Cínicos. La escuela cínica fue fundada por Antístenes, quien vivió del 444 al 365 a.C. en el siglo IV a.C. Tal como lo señala la Academia de Ciencias Luventicus en su trabajo Cínica, el cinismo más que una filosofía fue una forma de vida, en la mayoría de los casos esforzada y exigente. Los cínicos despreciaban los bienes materiales, los placeres, las pasiones,
las normas sociales y los lazos nacionales. Afirmaban que las costumbres, las creencias religiosas y las leyes se hallaban en oposición a la naturaleza. Veían a la civilización como algo artificial, antinatural y despreciable. Consideraban como virtud auténtica el vivir conforme a la naturaleza, con autarquía y autosuficiencia. Valoraban más una vida salvaje que otra sometida a las reglas del rebaño, una vida sencilla que otra refinada y alienante. A diferencia de Sócrates, que concedía gran importancia a lo social y al intelecto, los cínicos encontraban la virtud en lo individual y lo no intelectual. Por eso es que no elaboraron una doctrina moral sistémica, sino que se constituyeron ellos mismos en testimonio de la virtud, la que no es un saber, sino un modo de vida ascética, de abstinencia y autodominio. Sostenían que la felicidad solo puede lograrse por independencia o autarquía y miraban con desprecio a los miembros del rebaño que inútilmente la buscaban en el placer y las riquezas. Practicaban la no satisfacción de los apetitos artificiales o culturales y el dominio de los naturales. En el siguiente artículo concluiremos con el análisis de la evolución de las doctrinas éticas.